Capítulo 3. ¿El ateísmo ayuda? Tu cosmovisión tiene un impacto significativo en la forma en que reaccionas ante desastres como la pandemia del coronavirus y ante terremotos y tsunamis. Por ejemplo, muchos teístas respondieron al sismo de Nueva Zelanda afirmando su fe en Dios con las palabras del Salmo 46. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso, no temeremos aunque se desmorone la tierra, y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas, y ante su furia retiemblen los montes. Versículos 1 al 3. Otros teístas dicen que las pandemias, los terremotos y los tsunamis son juicios directos de Dios, tal como lo sugirieron algunas personas de varias religiones respecto a los terremotos y tsunamis en Japón en 2011 y en Nueva Zelanda en 2016. Sin embargo, esta respuesta es muy cruda y produce mucho daño innecesario. En relación con esta perspectiva, una de las creencias fundamentales del panteísmo es que las personas sufren por causa de los pecados que cometieron en una vida anterior, y además que el sufrimiento en su vida actual sirve para ayudarles a limpiar su karma. Por lo tanto, debido a que la cadena de causa y efecto es irrompible, no tiene sentido que se esfuercen por aliviar el dolor. Eso solo serviría para hacer más lento el proceso de su purificación. Es difícil ver cómo esta cosmovisión puede ofrecer algo de esperanza a los que sufren por el coronavirus o cualquier otra enfermedad. Para complicarlo aún más, algunas filosofías orientales ven el sufrimiento como una simple ilusión. Cuando una persona sufre alguna enfermedad grave o un accidente terrible, la Biblia no dice que debemos concluir que ha cometido en secreto pecados graves. Popularmente se ha pensado que esa debía ser la postura de la Biblia. Sin embargo, todo el libro de Job en el Antiguo Testamento contradice esta idea. Dios mismo les dice a los amigos de Job que se equivocan al pensar que Job es responsable de su propio sufrimiento. Además, el dolor y el sufrimiento de Job están causados por una mezcla del mal natural y el mal moral. La familia de Job sufrió 2 ataques homicidas por parte de los sabeos y los caldeos, mal moral, y 2 desastres naturales producto del fuego y del viento, mal natural. Recalco que la palabra mal aquí no se refiere a que la fuente del sufrimiento es inmoral. El fuego no tiene moralidad en sí mismo. Más bien, indica que el daño que produce se puede describir como malo para los afectados. Asimismo, Jesús negó de forma explícita que el sufrimiento estuviera relacionado necesariamente con el pecado cometido. De nuevo, como en Job, lo que se nos cuenta es relevante para el tema del mal natural y el mal moral. El historiador Lucas, quien escribió una biografía histórica de Jesús, a la que usualmente llamamos Evangelio de Lucas o simplemente Lucas, relata el incidente. En aquella ocasión, algunos que habían llegado le contaron a Jesús cómo Pilato había dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios. Jesús les respondió: ¿Piensan ustedes que esos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que todos los demás? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán, a menos que se arrepientan. ¿O piensan que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán, a menos que se arrepientan. Lucas 13, 1 al 5. Cuando le hablaron a Jesús de unas personas que habían sufrido una atrocidad causada por el Estado, mal moral, él respondió recordando a un grupo de personas que habían muerto en un desastre natural, mal natural. En ambos casos, rechazó la opinión popular de que las víctimas de aquellos sucesos terribles seguro eran muy malvadas y de que Dios les estaba castigando por sus pecados. La implicación es que vivimos en un mundo en donde cosas como estas pueden ocurrir y ocurren, pero no siempre son causadas directamente por Dios, aunque Él es soberano sobre todas las cosas. Sin embargo, no debemos pasar por alto el comentario final de Jesús en esa ocasión, el cual nos muestra que el hecho de que alguien sea librado de lo que le ocurre a otros no significa que esa persona sea inocente. Todos ustedes perecerán, a menos que se arrepientan.
Más adelante profundizaremos en el tema del arrepentimiento. Habiendo dicho todo esto, está claro que una parte de la enseñanza cristiana es que, aunque no todos los desastres y enfermedades son un juicio de Dios, como en el caso de Job, algunos sí lo son. Pablo, uno de los primeros líderes cristianos, le dijo a la iglesia en Corinto que algunos de ellos estaban enfermos como consecuencia del juicio de Dios. Dios quería que ellos se arrepintieran de su estilo de vida inmoral. Pero Pablo estaba escribiendo con el entendimiento especial de alguien que fue inspirado por el Espíritu de Dios. Nosotros no tenemos la misma autoridad para saber quién está siendo castigado o no. Ten cuidado con las personas que interpretan el dolor causado por un mal natural como un castigo divino. Pero también ten cuidado con los que afirman que Dios no tiene nada que decir a través de esta pandemia, particularmente a las sociedades occidentales que le han dado la espalda y lo consideran totalmente irrelevante para sus culturas. ¿Por qué el ateísmo no puede ayudarte? Vale la pena observar que algunos ateos creen en algún tipo de juicio o destino, que es lo que hay detrás de la frase «se lo merecían». Y mencionar a los ateos me lleva al hecho de que muchas personas creen que la única solución al problema de la catástrofe y del mal natural es abandonar a Dios y abrazar el ateísmo. Dicen que el coronavirus, el cáncer, los tsunamis y los terremotos nos muestran precisamente que Dios no existe. Debemos enfrentar el hecho de que el universo es así, duro e insensible, y que no le importa si vivimos o morimos. David Hume, el filósofo escocés de la Ilustración, señaló los problemas con los que debemos luchar los cristianos como yo. Refiriéndose a un filósofo griego del tercer siglo a.C., hizo una declaración que se ha citado bastante. Las viejas preguntas de Epicuro siguen sin respuesta. ¿Quiere Dios prevenir el mal, pero no puede? Entonces no tiene poder. ¿O puede, pero no quiere? Entonces es malvado. ¿O puede y quiere? Entonces, ¿de dónde sale el mal? Pero, ¿hacia dónde conduce este camino ateo? La reacción dogmática de Richard Dawkins frente a la realidad del sufrimiento nos da un vistazo. La cantidad total de sufrimiento por año en el mundo natural sobrepasa cualquier reflexión decente. Durante el minuto que me tome escribir esta frase, miles de animales serán devorados vivos, otros estarán corriendo para salvar sus vidas, gimiendo de terror. Otros serán devorados lentamente por los parásitos que llevan dentro. Miles de criaturas de toda clase estarán muriendo de hambre, sed y enfermedad. Así es como debe ser. Si alguna vez hay una época de abundancia, este mismo hecho conducirá automáticamente a un aumento de la población hasta que el estado natural del hambre y miseria sea restaurado. En un universo de electrones y genes egoístas, de fuerzas físicas ciegas y de replicación genética, algunas personas van a resultar heridas, otras serán afortunadas y no encontraremos ninguna moraleja ni razón en ello, tampoco ninguna justicia. El universo que observamos tiene precisamente las propiedades que deberíamos esperar si en el fondo no hay ningún diseño, ningún propósito, ningún bien ni ningún mal. Nada más que indiferencia ciega y despiadada. El ADN ni sabe ni se preocupa. El ADN solo es. Y bailamos al ritmo de su música. ¿Cómo reacciona un cristiano ante esto? Lo primero que se puede decir es que parece que la versión determinista del ateísmo de Dawkins anula las categorías del bien y el mal y las reemplaza por una indiferencia ciega y despiadada en un universo fatalista. Sin embargo, rechazar el bien y el mal implica que no tiene sentido hablar de que el coronavirus es malo, aunque es difícil imaginar que Dawkins en realidad creyera eso. Sin embargo, lo que dice Dawkins es un asunto importante ante el cual debemos preguntarnos si el sistema de creencias de los ateos es una reacción razonable ante el coronavirus. Si Dios no existe, ¿de dónde salen los conceptos del bien y el mal que todos tenemos? Nos quedamos sin la posibilidad de decir que el coronavirus y sus efectos son malos en cualquier sentido, ya que sus consecuencias, incluyendo las fatalidades que causa, son simplemente átomos que cambian su estructura.
Fyodor Dostoyevsky escribió: «Si Dios no existe, todo está permitido». Para evitar cualquier malentendido, Dostoyevsky no quiso decir que los ateos no podían comportarse moralmente. Es evidente que ese no es el caso. De hecho, los ateos a veces se comportan de una forma más moral que muchas personas religiosas. La perspectiva cristiana aquí es que todos los hombres y mujeres, ya sea que crean en Dios o no, son seres morales creados a imagen de un Dios creador. Por lo tanto, todos los seres humanos pueden comportarse moralmente. Dostoyevsky no estaba acusando a los ateos de una falta de convicción moral. Más bien estaba sugiriendo algo más profundo, que los conceptos del bien y el mal no tienen una justificación racional si Dios no existe. La afirmación de Richard Dawkins respalda totalmente esta idea. Aunque nuestro tema principal aquí es el mal natural, no el mal moral, vale la pena señalar que, según Dawkins, los terroristas y los artífices del genocidio en Camboya y Ruanda simplemente estaban viviendo según su programación genética, al igual que Stalin, Hitler y Mao, cuando cometieron sus crímenes horrorosos contra la humanidad. Si te apetece asesinar a niños por diversión, ¿no sería eso simplemente bailar al ritmo de tu ADN, como dijo Dawkins? Si esto fuera cierto, ninguno de nosotros podría evitar ser malo. Más bien, valdría simplemente rendirnos sin quejarnos, y a ellos también. La moralidad carece de sentido. En mi opinión, sencillamente no es posible vivir con esta perspectiva. El mismo Richard Dawkins es evidencia de esto. Su argumento niega la realidad del bien y el mal. Pero entonces, ¿por qué parece ver el ataque terrorista del 11 de septiembre y otras atrocidades como algo malo? Otra cosa que debo señalar es que la indignación justificada contra el mal natural o el mal moral presupone un estándar de bien, que es objetivamente real e independiente de nosotros, de modo que esperamos que otros estén de acuerdo cuando condenamos ciertas cosas. Estos estándares son trascendentes, es decir, existen por encima de las opiniones individuales. Por ejemplo, seguro que todos, sin importar nuestra cosmovisión, estaríamos de acuerdo en que el coronavirus es malo. Sin embargo, si Dios no existe, y por lo tanto no hay valores trascendentes, ¿cómo puede existir un estándar objetivo de lo que significa el bien? Si no hay bien ni mal, en ningún caso, el concepto de moralidad desaparece y la indignación moral es absurda. El llamado problema del mal, moral o natural, se esfuma en la indiferencia despiadada de la materia insensible. El filósofo Richard Taylor está de acuerdo. La Edad Moderna, a pesar de que básicamente repudia la idea de un legislador divino, ha tratado de conservar las ideas del bien y el mal moral, sin darse cuenta de que al dejar a Dios de lado, también han eliminado las condiciones para que el bien y el mal moral tengan sentido. Sin embargo, a las personas cultas no es necesario decirles que preguntas como estas nunca se han podido responder fuera del contexto de la religión. Friedrich Nietzsche, el filósofo del siglo XIX, vio más claramente que nadie las consecuencias de abandonar la moralidad bíblica que se encuentra en el centro de la civilización occidental. Predijo que la muerte de Dios llevaría al imperativo darwiniano de expresar la voluntad de poder, es decir, que el fuerte debe eliminar y eliminaría al débil. Escribió: la prohibición bíblica «no matarás» es una ingenuidad. La vida no reconoce ninguna solidaridad ni igualdad de derechos entre las partes sanas y las partes deterioradas de un organismo. Las últimas hay que extirparlas, o se perderá todo. Nietzsche odiaba la moralidad cristiana, pues la consideraba la mentalidad de los esclavos, y señaló que la muerte de Dios significaría la muerte de la compasión, la bondad y el perdón. Cuando uno desecha la fe cristiana, se olvida de la moralidad cristiana. La moralidad cristiana es un mandato. Su origen es trascendental. Solo puede ser verdadera si Dios es verdadero. Depende totalmente de la creencia en Dios. En otro libro, Nietzsche hizo la siguiente pregunta: si la vida, la naturaleza y la historia son amorales,
¿Por qué pensar en la moralidad? Esta es la pregunta que todo ateo debe enfrentar. El problema para el cristianismo. El hecho es que la moralidad existe. Sabemos por experiencia que somos seres morales. J. L. Mackie, un especialista en ética de Oxford, escribió: la ética constituye un conjunto tan extraño de cualidades y relaciones que es muy poco probable que haya surgido en un curso común de eventos sin un Dios todopoderoso que los creara. Entonces, si realmente existen dichos valores intrínsecamente prescriptivos, hacen que la existencia de un Dios sea más probable. Así que, después de todo, tenemos un argumento justificable, basado en la moralidad, a favor de la existencia de un Dios. Mackie era ateo y negó la existencia de estos estándares morales absolutos. Pero seguramente todos podemos ver que algunas cosas, como torturar a niños, simplemente están mal, absolutamente mal. Sin embargo, no podemos decirlo si abrazamos el ateísmo y estamos dispuestos a seguir su lógica. Sacar a Dios de la ecuación no elimina el dolor ni el sufrimiento. Los deja intactos. Pero quitar a Dios sí elimina algo. Cualquier tipo de esperanza. Regresaremos a este tema más adelante, pero todavía no hemos lidiado con la pregunta que planteó David Hume. ¿Es el coronavirus compatible con la existencia de un Dios amoroso?